Bienvenidos todos. Vamos a dar continuidad a la unidad 14 denominada Movimientos Sociales. En la lección anterior vimos la definición y las características. Hoy comenzaremos con las situaciones que favorecen los movimientos sociales. Y son los siguientes: las corrientes culturales, así como la desorganización y cambio social que traen consigo anomia, alienación y confusión. Bueno, ¿cómo entender esto? Vamos a hablar ahorita de algunos esquemas o situaciones que van a permitir que con mayor facilidad se puedan generar los movimientos sociales, sea de manera grupal, pero también el hecho de que tú de manera individual decidas sumarte a lo que es precisamente una agrupación que está generando un movimiento social. Y nos hablan primero de las corrientes culturales. Bueno, miren, en el tema del feminismo, ahorita vemos que en la mayoría de los países de Occidente, todo lo que es América Latina prácticamente, Europa, el movimiento feminista está fuerte y cada vez más se van sumando más mujeres y también hombres a lo que es precisamente la lucha o los derechos que buscan precisamente la causa del feminismo. Sin embargo, si nos vamos a los países de Medio Oriente, principalmente los países con la religión islámica, nos vamos a ir dando cuenta, los países musulmanes, que ahí el feminismo, como lo estamos viendo en Occidente, no está, o no tiene la fuerza, mejor dicho, que se percibe en esta parte del mundo. Entonces, ahí un tema cultural sustentado principalmente en la religión hace que el movimiento feminista que nosotros estamos viendo en Occidente sea casi nulo en lo que es Medio Oriente, principalmente en los países que profesan la religión del Islam. Por un tema religioso es más que obvio pensar que el feminismo no está teniendo la fuerza que sí está teniendo en Occidente. Desorganización y cambio social que traen consigo anomia, alienación y confusión. Generalmente, cuando estamos hablando de cambios sociales, es porque hay algo que ya molesta a la sociedad, que se siente incómoda, que necesita cambiarse, o en su caso, algo que ya se cambió y que ese cambio trae consigo un rechazo por parte de un sector de la sociedad. Entonces, generalmente cuando se da esto, cuando se están dando estas movilizaciones, es porque en la sociedad ya hay desorganización. Si hubiera una verdadera organización, entonces todos los cambios serían consensuados, es decir, en el caso de la mayoría de la sociedad diría, bueno, fuimos tomados en cuenta y en la democracia se gana y se pierde, perfecto, adelante, que se haga o que se realice ese cambio. Pero generalmente cuando hay desorganización, no se toma en cuenta a todos los actores, se imponen en muchas ocasiones algunos cambios y entonces es donde viene la resistencia que generan los movimientos sociales. O en su caso, cuando ves que un gobierno es inoperante o que el gobierno está atentando contra los derechos de la ciudadanía, entonces la misma sociedad busca generar esos cambios, pero partes de que hay una desorganización generalmente desde el gobierno, desde el Estado, hacia los ciudadanos. Ahora, desorganización y cambio social, bueno, cambio social es más que obvio, que van a traer consigo, y nos van a hablar aquí de tres cosas. La anomia. La anomia, sé que es una palabra para algunos quizá que no habían escuchado. La anomia es la ausencia de normas. Alienación. La alienación y la confusión son algo parecido, es decir, es cuando estás como en la sociedad, hablando de la sociedad, como estás como aturdido, como atontado, que no tienes claridad de para dónde van las cosas. Un ejemplo de lo que sería la alienación, la confusión. Si ustedes recuerdan dónde estaban cuando pasó el terremoto del 2017, que ya fue algo noche, cuando pasa el terremoto, lo primero que uno quiere hacer es salir corriendo buscando lo que sería la calle para ponerse bajo resguardo, pero la realidad es que después de eso, después de que termina el temblor, mucha gente no sabía qué hacer primero. Si entrar a su casa a verificar si se había afectado algo o hacer una llamada telefónica para ver cómo estaba algún familiar o tomar el carro e ir a ver a algún familiar. Es decir, viene ese momento de alienación, de confusión, donde estás aturdido, estás como atontado, no sabes por dónde empezar, qué hacer específicamente, ¿no? Nuestras autoridades, incluso cuando viene ese gran terremoto, pues seguramente más de un funcionario público cayó en este esquema, ¿no? De alienación, de confusión, por dónde empiezo, qué hago primero, y tenían que ubicarse. Entonces, si estamos hablando de un movimiento social, es porque la sociedad está principalmente
desorganizada, por eso está buscando cambios, o por eso quiere resistirse a cambios que partieron de no escuchar a los actores sobre los cuales están repercutiendo esos cambios. Pero también porque en la sociedad hay una ausencia de normas, la anomia, es decir, no hay leyes, o si las hay no se respetan, y por lo tanto todo está revuelto, todo está confuso, y te provoca como sociedad ese atontamiento, que dices, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo empezamos por ordenar esto? ¿Cómo cambiarlo? Y es precisamente en donde los movimientos sociales van generando una causa común, donde se suman varias personas y ya van en una línea con la idea de cambiar algo, de resistirse a un cambio derivado de esa falta de normas, de esa desorganización, de ese aletargamiento, de esa alienación y confusión, ¿no? Bueno, esos serían factores generales. Pero ahorita vamos a ver los factores individuales, los que hacen que uno de manera personal se decida a irse sumando a un movimiento social, y se conoce como factores que contribuyen la susceptibilidad personal, es decir, los factores que van a hacer que de manera individual yo me pueda sumar a un movimiento social. Y son los siguientes: movilidad, marginalidad, estatus social cambiante, falta de vínculos familiares, y por último, las inadaptaciones personales. Bueno, de manera individual, ustedes pueden estar ahorita participando de algún movimiento social. Tal vez no habían caído en la cuenta de que tiene ese nombre, esa definición, pero a fin de cuentas ustedes puede ser que pertenezcan a un movimiento social. Pero analicemos. Cuando alguien se suma a un movimiento social es porque de manera individual es una persona ágil, eficiente, que está buscando algo que hacer, es decir, que no está letargado, que no es perezoso, no es flojo, sino que está precisamente en esa búsqueda de mejorar las cosas, o en su caso, de que no se deja, que hace valer los derechos de él mismo y de alguien más cuando ve que se cometen las injusticias. Entonces, derivado de eso, cuando hablamos de que una persona se suma a un movimiento social es porque él o ella de manera individual tienen esta característica, la movilidad. Están en constante movimiento, intentando hacer algo para bien de la comunidad, para bien propio, y pues si hablamos de un movimiento social implica que hay muchas personas que coinciden en esto y que por lo tanto no son perezosas, no caen en esa parte estática de no estarse moviendo, sino al contrario, ¿no? Siguiente, la marginalidad. Miren, generalmente los movimientos sociales van en búsqueda de una mejora económica o de una mejora social, una mejora en los derechos. Por lo tanto, si vas buscando mejorar algo es porque no estás tan bien, o en la sociedad no se está tan bien. Existe cierto grado de marginalidad económica, marginalidad en derechos, marginalidad en libertades sociales. Es decir, no necesariamente todo va de la mano. Puedes tener dinero y al mismo tiempo carecer de libertades, o puedes carecer de libertades y al mismo tiempo no tener otros derechos más allá de la libertad, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver que la marginalidad, que casi siempre va ligada a un tema económico, hace que la gente decida a sumarse a los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque si estás viviendo en un ambiente de pobreza y ves que no tienes ni siquiera esperanza, es decir, sientes que la esperanza está muriendo de poder salir adelante del día de mañana con un trabajo, mejorar económicamente, sino que dices, bueno, aunque se tenga trabajo, no alcanza, y si no se tiene el trabajo es aún peor. Entonces esa desesperanza, esa marginalidad hace que muchas gentes decidan sumarse a movimientos sociales. Por ejemplo, las revoluciones como la Revolución Mexicana, la Revolución Francesa, la Revolución Cubana, la Revolución Rusa, han tenido ese factor de marginalidad como un común denominador. Es decir, una gran parte de la sociedad vivía en una extrema pobreza, y por lo tanto llegó un punto donde dijeron, bueno, si de todas maneras estamos muriendo de hambre, pues preferible morir luchando. Es decir, mejor que yo muera en un campo de batalla por un balazo, luchando por cambiar esta situación, por cambiar este ambiente de pobreza, por el hambre que se está pasando, a morir inactivo, perezoso, dejando pasar todo, o agachado, pero muriendo de hambre porque no intentamos cambiar nada. Entonces, generalmente los movimientos revolucionarios traen aparejado esto, ¿no? Un gran sector de la población viviendo bajo un esquema de marginalidad económica, principalmente el tema de la pobreza, que hace que se vayan sumando a esos movimientos sociales, ¿no? Repito, ahorita hablé del tema de los movimientos revolucionarios a nivel mundial.
Un estatus social cambiante. Cuando hablamos de los estatus sociales y hablábamos de que existe la movilidad social, en la actualidad no podemos hablar de que existe una predeterminación de que naciste pobre y toda tu vida serás pobre, o naciste rico y toda tu vida serás rico, o naciste en la clase media y toda la vida vas a estar ahí. No, puede fluctuar, ¿no? Una persona que está en la parte baja, dijimos que con esfuerzo puede ascender, o alguien que está en la parte alta puede despilfarrar todo el dinero que le dejaron sus padres y puede quedar en la clase media o en la clase baja. Es decir, esa movilidad social se da. Sin embargo, aunque exista la movilidad social, uno busca en el día a día una estabilidad. Es decir, que tú con tu esfuerzo puedas alcanzar la clase media, pero no que al día siguiente ya estés en la baja. No, sino que tú puedas permanecer durante un buen lapso en la clase media y ahora esforzándote por alcanzar la alta. Pero cuando se da un estatus social cambiante, que esto generalmente viene aparejado por malas decisiones en los gobiernos, cuando hoy tienes cierta cantidad de dinero en el banco y mañana por una devaluación, por decisiones de gobierno generalmente, lo que tienes ya no vale lo mismo que valía ayer. Es decir, en su momento hubieron algunas devaluaciones en nuestro país en donde, voy a poner un ejemplo hipotético, si hoy ibas al mercado o a un supermercado y querías comprar un pollo, el pollo crudo costaba 100 pesos, al día siguiente el mismo pollo ya costaba 150, o a veces ya costaba 200 pesos, y hubieron devaluaciones en los años 80 del siglo pasado que fueron todavía mucho más fuertes que eso, devaluaciones de más del 150%, que implicaba que lo que tú te habías esforzado por ahorrar en el banco, ahora prácticamente no valía nada o valía menos. Entonces, lo que te convertía antes en la clase media, ahora te convertía en alguien de la clase baja. Muchos millonarios de aquella época que habían generado o que habían solicitado créditos y que se los habían dado y que estaban pagando, de un día para otro le decían, bueno, ¿sabes qué? Tú solicitaste un crédito con intereses variables, tu dinero ya no vale lo mismo porque ahora vale menos, pero los intereses se están incrementando. Entonces hubieron muchos suicidios en aquella ocasión de grandes empresarios. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que ya estaban en la bancarrota, ya no tenían dinero. Entonces, generalmente cuando hay un estatus social cambiante, es decir, que estás como una que estás como una montaña rusa, subiendo y bajando muy seguido dentro del tema de las clases sociales, lo que quieres es estabilidad, y entonces los movimientos sociales pues obviamente se van generando más y más, porque hay gente que va buscando un cambio, y el cambio implica esa estabilidad en la economía. Y los dos últimos factores que aparecen acá, los voy a juntar, que es la falta de vínculos familiares y las inadaptaciones personales. Miren, seguramente muchos de ustedes han visto, algunos amigos, compañeros, o puede ser que ustedes mismos se hayan pasado así, algo parecido, que cuando en casa vivimos en un esquema de una familia disfuncional, en el aspecto de que generalmente una familia disfuncional carece de amor, papá y mamá pueden estar juntos, pero realmente no te toman en cuenta, entre ellos se la pasan peleando o están separados, o tus papás están divorciados y a ti o vives con un pariente como puede ser un abuelito, una abuelita. Es decir, la familia está desintegrada, carente de muchas cosas, principalmente del afecto, del amor que uno busca en la familia, hace que el individuo vaya buscando algo distinto a lo que tiene en casa, que generalmente es algo desagradable, algo que le genera vacíos emocionales. Entonces lo busca pues afuera, definitivamente, porque en casa no lo está teniendo. Puede haber casa, pero no un hogar, y lo que busca es eso: cariño, afecto, respeto de alguien más, que te haga valer como persona y que no te sientas como un cero a la izquierda, o alguien que está casi como arrimado, o que te echen las culpas de los problemas, etcétera. Entonces, esta falta de vínculos familiares, estas inadaptaciones personales que se puede generar cualquier ser humano, hace que te puedan ser atractivos los movimientos sociales en donde tú consideras que están las respuestas a lo que tú necesitas, y necesitas precisamente en base a la falta de lo que se está careciendo en casa, ¿no? Entonces, yo les voy a poner un ejemplo, ya lo que sucedió hace tranquilamente más de 5 años. Hemos escuchado que se han dado algunos atentados en Europa por parte de grupos islámicos. Uno de ellos es el grupo ISIS, esas son las siglas, ¿no? Estos grupos han colocado bombas y han matado, por supuesto, a personas inocentes en Francia, en Bélgica, en Alemania, creo que en España también. Ellos en general están en contra de la forma de vivir de Occidente, en base a su religión. La forma en que vive Occidente pues se está mal, en resumen,
sé que es muy simplista, pero digamos ese es el esquema. Y ellos hablan de que es obligación precisamente de ellos cambiar esa parte, y pues una forma de hacerlo es a través de el esquema de lo que se conoce como terrorismo, ¿no? Es decir, infundir el miedo para que la sociedad reaccione a ese miedo y con la idea de que pueda cambiar su forma de vivir, ¿no? Para ellos una forma de vivir que ofende bajo su esquema religioso a Dios, ¿no? Entonces, derivado de eso, hace más de 5 años, el grupo ISIS dio a conocer, creo que es el grupo ISIS, dio a conocer un listado de 50 mujeres, era el número aproximado, 50 mujeres, que ustedes saben que en esos países se utiliza la burka, que es una vestimenta donde las mujeres van vestidas desde la cabeza hasta los pies y traen nada más como una especie de malla por donde pueden ver para los ojos, ¿no? Pero de ahí cubren prácticamente en su totalidad el cuerpo. Bueno, aquí lo impresionante de este reportaje que sacó la CNN es que este grupo terrorista a nivel mundial le permitió a estas 50 mujeres que se descubrieran el rostro. Cuando se descubren el rostro, aparecen mujeres de Europa principalmente, pero también habían algunas americanas de Canadá, Estados Unidos, habían españolas, inglesas, alemanas, etcétera. Pero cuando se quitaban precisamente la parte de arriba de lo que es esta vestimenta, lo que veíamos era el prototipo de la belleza occidental, es decir, mujeres muy bellas, ¿no? Muchas de ellas rubias, de ojos azules, ojos verdes, facciones muy finas. Hagan de cuenta como si estuvieran viendo a algunas modelos, ¿no? de revista, de catálogo, de pasarelas. El tema aquí es que implicaba un gran simbolismo por parte del grupo terrorista, que consistía en lo siguiente: era demostrarle a Occidente, al mundo de Occidente, que el prototipo de la belleza occidental, de las mujeres occidentales, habían sido convencidas por parte de ellos a vivir bajo las reglas y el esquema del mundo islámico, y que por lo tanto era mejor la forma de vivir de ellos, ¿no? Entonces era demostrarle al mundo que la mujer occidental podía adaptarse al esquema del mundo islámico por convicción, no a la fuerza, sino por convicción, por una decisión propia, por gusto. Y les mostraban al mundo que dentro de la agrupación de ellos ya habían mujeres occidentales que eran precisamente ese prototipo de la belleza que se considera en Occidente, ¿no? En cuanto se dan a conocer precisamente los rostros de estas mujeres, comenzó una investigación por las diferentes policías de los países, principalmente Estados Unidos, y fueron encontrando un factor común. Estas jovencitas oscilaban creo que entre los 18, 19 y 25 años, ¿no? Aproximadamente, muy jóvenes todas. Pero prácticamente todas venían de familias disfuncionales. Incluso por ahí van a encontrar, hay una serie, una película ya en Netflix, en donde te hablan de cómo estos grupos islámicos empiezan a reclutar a estas mujeres, pero no las secuestran. Simple y sencillamente van buscando hogares en donde precisamente existe esta disfuncionalidad, donde falta amor, donde falta cariño, donde los hijos o las hijas ya no quieren estar, y se les va acercando a alguien que conoce muy bien, que detecta esta problemática y se comienza a volver amigo de ellas o amiga de ellas, porque pueden ser hombres o mujeres los que van, digamos, acercándose, y les empiezan a hacer ver que tal vez en su casa no les dan amor, pero que ellos tienen una agrupación en donde hay personas que los pueden recibir, donde los pueden querer, donde pueden recibir respeto, amor, y los empiezan a adoctrinar. Repito, van a encontrar ya series en Netflix donde se va analizando este reclutamiento, y estas muchachas generalmente, pues derivados de un lugar o de un ambiente donde faltaba el cariño, cuando había alguien y sobre todo habían grupos que las recibían bien, pues se sentían bien, se sentían valoradas, y entonces empiezan poco a poco a ser adoctrinadas bajo el esquema de estos grupos que para Occidente son considerados terroristas. Y quiero distinguir, para Occidente son considerados terroristas, pero dentro de sus países son considerados incluso héroes, ¿no? Es un tema de las ideologías, ¿no? Estamos aquí separando la relatividad cultural de la que hablábamos, ¿no? Bueno, entonces estas muchachas fueron adoctrinadas
y pues llegó un momento por convencimiento, porque no fueron secuestradas, se sumaron a estos grupos islámicos, de tal suerte que ellas incluso ven bien esta lucha que se tiene contra Occidente, en donde incluso se colocan coches bombas o bombas en teatros, etcétera, que provocan muertes de muchas personas. Pero la idea era mostrarle al mundo que la mujer occidental podía vivir por convicción dentro del esquema islámico. Y pues fue una señal muy fuerte que dieron precisamente, pero cuando analizaron, recuerden que hoy en día, a través de redes sociales, es muy fácil investigar quién es cada persona, de dónde viene, quiénes son sus papás, etcétera. Se dieron cuenta de que existía este común denominador, que era precisamente que venían de familias disfuncionales y que fueron reclutadas a través de tomárseles en cuenta, darles cariño, afecto, y al mismo tiempo adoctrinándolas con las ideas de estas organizaciones, ¿no? Entonces, las inadaptaciones personales, la falta de vínculos familiares, un estatus social cambiante, la marginalidad, la movilidad, hacen que el individuo, él solo, se vaya acercando cada vez más y más a un movimiento social que le genere esa satisfacción emocional, económica que va requiriendo y en la que él busca estar mejor en la sociedad, sea cambiando algo o resistiéndose a algún cambio, ¿no? Lo que viene a continuación van a ser algunos ejemplos. Y vamos a analizar algunos ejemplos de movimientos sociales en donde se pueden generar los movimientos sociales. Vamos a ver el movimiento migratorio, el movimiento expresivo, el movimiento reformista, el movimiento revolucionario y el movimiento resistencia. Y en la parte final del capítulo vamos a ver el ciclo vital de los movimientos sociales, es decir, cuáles son los pasos que se van dando de principio a fin con un movimiento social. Pero vamos a dar comienzo con el movimiento migratorio. Dice lo siguiente: existe un movimiento social migratorio cuando hay un foco común de descontento, un propósito compartido o una esperanza en el futuro, y una decisión ampliamente discutida y compartida de buscar nueva ubicación, independientemente de a dónde se emigra como grupo organizado o como individuos o familias. Ejemplo, la salida de muchas personas del bloque socialista por la frontera yugoslava, migración de más de un cuarto de la población total alemana de la ex República Federal Alemana hacia la República Democrática Alemana, antes de la construcción del muro de Berlín en su momento. Bueno, este ejemplo ya es un poco añejo. De hecho, ninguno de los tres países existen ya como tal. Hoy ya hay una Alemania unificada y Yugoslavia se dividió a través de la guerra de los Balcanes en diferentes países. Pero para hablar de un movimiento migratorio, mejor veamos lo que estamos viviendo en la actualidad. Nosotros los mexicanos, y aquí en Tapachula también la migración que vemos de personas de diferentes países, ¿no? Nos dice que se da cuando hay un foco de descontento. Pensemos, ¿por qué la mayoría de los mexicanos que se van a Estados Unidos deciden irse a Estados Unidos y no a otro país como podría ser Guatemala, España, Holanda? No, la mayoría busca Estados Unidos. Y aquí viene algo que a nivel mundial, bajo el esquema de los movimientos migratorios, se conocen como, y son dos palabras en inglés, el push y el pull. Push es P-U-S-H, pull es P-U-L-L. Push en inglés es empujar, pull en inglés es jalar. Entonces, en un movimiento migratorio, el push es lo que te empuja a salir de tu país y el pull es lo que te atrae o te jala hacia determinado país o territorio a que tú quieras ir a vivir allá. Entonces, en el fenómeno migratorio se da el push y el pull, lo que te empuja a salir y lo que te atrae del otro lugar y que te llama la atención o te jala para ir a vivir allá. En el caso del movimiento migratorio mexicano que se da a Estados Unidos, recuerden que está la emigración, que es cuando se sale, y la inmigración, a donde se llega. Generalmente el descontento de nuestro país son dos principales aspectos. La parte económica, es decir, que no hay trabajo, no hay recursos suficientes para poder vivir acá o para sostener una familia. Y la otra, el tema de la inseguridad. Entonces se busca un país como Estados Unidos porque sabemos que en el cambio de las monedas, pues obviamente el dólar vale muchísimo más que el peso y por lo tanto quien gana en dólares y lo manda desde Estados Unidos hacia su familia en México, le rinde bastante el dinero. Por ejemplo, hace algunos años hicieron una comparación, tal vez hoy no sea tan exacta, pero te decían que lo que en Estados Unidos trabajaba una persona durante una hora era como si él hubiera trabajado durante todo un día en México. Es decir, el equivalente a trabajar una hora en Estados Unidos
te redituaba lo que implicaba trabajar en México todo un día. Entonces, el desgaste era menor y tenías mayor cantidad económica, por lo tanto, a lo largo de una semana tus ingresos eran mucho más grandes que si lo hubieras trabajado en México. Entonces, de ahí lo que todos conocemos es que los mexicanos estando allá, pues se limitan en muchos aspectos, en muchos gastos para mandar la mayor cantidad de dólares, las remesas famosas, hacia los mexicanos, a las familias que tienen aquí en México, y al mexicano le rinde bastante el recurso, aunque el de allá tal vez se esté limitando bastante. Entonces, el movimiento migratorio tiene precisamente generalmente un descontento. Prácticamente nadie se quiere ir de su país y dejar a su tierra y dejar a su familia si no fuera por una necesidad, y la necesidad implica un tema económico, en muchos casos temas de seguridad, ¿no? En el norte del país hay muchos poblados que se han quedado casi como pueblos fantasmas, porque la gente, derivada de la inseguridad, del crimen organizado, de que les están cobrando derecho de piso, dicen, bueno, para que yo esté trabajando y todas mis ganancias se las esté dando al crimen organizado, pues entonces mejor me voy de acá. Entonces deciden migrar hacia otras partes del país. Entonces, o otros países, ¿no? Entonces, dice, hay un propósito compartido, una esperanza en el futuro. La esperanza en el futuro de los mexicanos que se han ido allá es precisamente eso, vivir mejor, tener una mejor economía, que sus hijos crezcan en un ambiente seguro, ¿no? Y una decisión ampliamente discutida y compartida de buscar nueva ubicación. Bueno, es decir, siempre habrá quien dice, no, hay que quedarse a luchar en tu país, y otros dicen, no, ya estoy cansado, no se puede y me quiero ir. Independientemente de dónde se migra, como grupo organizado, de manera individual o de familia. Entonces, los mexicanos que todos conocemos a alguien o tenemos algún familiar que se fue a Estados Unidos, pues sabemos por qué se fue, y es en búsqueda de una mejor económica, un tema de mayor seguridad, un mejor estilo de vida en general. Ahora, las personas que vienen hacia México, porque nosotros también somos una parte del país en donde se recibe a muchos centroamericanos, vienen en búsqueda de lo mismo que nosotros buscamos como nación yendo hacia Estados Unidos. Buscan una mejor economía, aunque el quetzal, hablando de nuestros vecinos guatemaltecos, aunque el quetzal tenga una mejor apreciación en temas de paridad con el peso, el tema es el poder adquisitivo. En el poder adquisitivo, es decir, se tiene mejor solvencia económica en México, aunque nuestra moneda esté un poquito más abajo que la de Guatemala. Por eso vemos que en lugar de que sean los mexicanos los que se trasladen a Guatemala buscando trabajo, son muchos guatemaltecos que viajan semana a semana a trabajar a nuestra zona en diferentes áreas laborales y mandan dinero hacia sus familias en Guatemala. Entonces vemos que se da el mismo fenómeno. Las personas que están viniendo de África, de las personas que están viniendo o han venido en bloques, porque estamos hablando de movimientos, ¿no? O sea, no solo una familia, sino grandes grupos de muchas familias, han venido de Centroamérica, han venido de África, han venido vimos una migración muy fuerte de cubanos, de haitianos también. Generalmente salen de su país y ellos lo que dicen que es por el tema de la inseguridad. Muchos de los que han venido acá, en su caso muchos africanos, no es un tema a veces tanto de falta de recursos, sino de que hay inseguridad en su país. Entonces vienen acá y lo que van buscando es ir a Estados Unidos, y estos, digamos, estamos en el tránsito hacia allá, para que ellos tengan esa seguridad de que no los van a querer matar por temas de problemas étnicos, luchas raciales, etc. Entonces vemos cómo el movimiento migratorio, sea el que de los mexicanos hacia Estados Unidos, sea el de los cubanos hacia Estados Unidos, cubanos hacia México, o los centroamericanos, donde podemos incluir a guatemaltecos, salvadoreños, hondureños hacia nuestro país. Sabemos que en la zona de Tapachula hay muchísima gente que en su momento migró, tal vez con la idea de ir a Estados Unidos, pero se estableció y se quedó aquí, y han formado familias en Tapachula principalmente. Es un movimiento migratorio en donde se va buscando dejar un lugar por alguna razón común que migran todos, y buscar otro que te atrae, que se te vuelve atractivo por su estilo de vida, por su economía, porque crees que vas a estar mejor. Ahora, dentro de los movimientos migratorios no solamente es entre países, también puede ser entre entidades federativas, es decir, hay muchos chiapanecos que salen a estudiar hacia lo que sería Nuevo León, principalmente la ciudad de Monterrey, a Jalisco, en Guadalajara, o la Ciudad de México, en donde van buscando que sus hijos estudien determinada carrera, y se da una migración, en este caso una migración estudiantil,
El objetivo es estudiar, buscar universidades de mucho prestigio, y los papás que tienen la solvencia económica pues les pagan los estudios a los hijos, y muchos de ellos se quedan viviendo en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, y en el caso de Tapachula principalmente a Puebla. Hay una migración y una población muy grande de tapachultecos viviendo en Puebla que estudian, pero también los que estudiaron y ya se quedaron a vivir ahí. Entonces vemos que también se da un fenómeno migratorio entre lo que serían entidades federativas, pero también un movimiento migratorio se da todos los días en lo que es nuestra zona, esquemas de municipios. Es decir, muchos muchachos o muchas personas que viven o vivieron en su momento en Huehuetán, Tuzantán, Cacahuatán y los municipios aledaños a Tapachula, decidieron venirse a vivir a Tapachula, primero para estudiar, pero ya estableciéndose acá, no viajando todos los días, y después por un trabajo. De tal suerte que son originarios de algún municipio aledaño a Tapachula, pero ya son parte, ya con credencial de elector, de lo que es la vida del municipio de Tapachula. También ahí hay un movimiento migratorio por un tema generalmente laboral. Entonces, el movimiento migratorio se da precisamente basado en que hay algo que te motiva a salir de tu lugar de origen y algo que te atrae precisamente del lugar a donde decides irte, porque escoges uno, no te vas a 10 lugares dentro de un año, ¿no? Generalmente vas buscando uno en donde crees que te puedes establecer. Bueno, aquí concluimos la presente lección con el movimiento migratorio, y en la siguiente comenzaremos con el movimiento expresivo, que es donde van a entrar precisamente lo que se conoce muchas como tribus urbanas, de los ponquetos, los emos, etcétera, ¿no? Cualquier duda, ya saben, lo pueden hacer llegar a través de lo que es el chat. Que tengan muy buen día.